Estamos de regreso. Ahora vamos a participar de nuestro estudio en la quinta aliyá, que va del capítulo 14, versículo 21. Vamos a terminar con él y vamos a iniciar de inmediato el capítulo 15 y llegar hasta el versículo número 6. Dice el texto de la Torá: dijo el rey de Sodom a Abram: dame las personas, pero la riqueza toma para ti. Pero contestó Abram al rey de Sodom: alzo mi mano a Adonai, Elohim Altísimo, dueño de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de zapato, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abram. Aparte de mí, solamente lo que han comido los jóvenes y la parte de los hombres que han ido conmigo, y Aner, Eshcol y Mamre, ellos sí habrán de tomar su parte. Después de estos hechos fue la palabra de Adonai a Abram en visión diciendo: no temas, Abram, yo te escudaré, tu recompensa es muy grande. Y contestó Abram: mi señor Adonai, ¿qué me darás si yo ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el damasqueño Eliezer? Dijo Abram: he aquí, a mí no me has dado simiente, y he aquí un acogido en mi casa habrá de heredarme. Y aquí la palabra de Adonai vino a él diciendo: no te heredará este, sino de el que saldrá de tus entrañas, él te heredará. Entonces lo sacó para afuera y dijo: observa ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si podrás contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Tuvo fe Abram en Adonai y se lo consideró con justicia. Esta es la aliyá número 5 y habla acerca de el momento en el cual Abram conoce muy bien sus riquezas, las riquezas que él ha obtenido del botín de guerra, de haber peleado contra estos 4 reinos y haber ganado. Esta es una riqueza completamente justa desde los conceptos de la humanidad. Cuando un pueblo conquista a otro, se queda con el botín de guerra. Si el pleito fue por una porción de tierra, se la adjudica. Si al ganar la guerra forza a cobrar los gastos de guerra al derrotado, todo es correctamente justo. ¿Por qué Abram dijo que él no tomaría de esas riquezas del botín de guerra? Porque aun cuando se considera justo, hablando en términos de hombres, no es justo de acuerdo a lo que considera la riqueza de la cual él sería propietario de acuerdo a las promesas de Akadosh Baruj Hu. Él considera injustas esas riquezas, aun cuando la sociedad las considera correctas, de algún modo, legalmente correctas. Moralmente no tanto. Ahora, Abram considera que son riquezas injustas. Sin embargo, recordamos que él entregó el diezmo a Melquisedec la vez anterior y él no considera injustas esas riquezas, de tal manera que las entrega. Una vez más vemos la contraposición entre los conceptos de este mundo, de esta sociedad, y los conceptos de Abram y la espiritualidad que él está aprendiendo a desarrollar, y que ahora en día también nosotros tenemos desarrolladas ya, gracias a ellos. Entonces, se considera justo que toda la humanidad, aun cuando estos 4 pueblos no entregaban el diezmo, se considera justo que se le tome de ellos, que se dé el diezmo, y el resto de los bienes él no las quiere, porque no las considera justas. Dar el diezmo lo considera justo. Quedarse con el 90% no lo considera justo de acuerdo a estos valores y a estos estándares por los cuales está caminando Abram. Entonces, él no quiere nada de esto, él quiere que la riqueza venga por la línea de Akadosh Baruj Hu.
Entonces, después de esto, él ya tiene sus riquezas, él ha trabajado mucho para alcanzarlas, ha sido una promesa de que sus riquezas vendrían de esta tierra en donde ahora él ya se encuentra, pero lo asalta una duda, porque ¿para qué querer riquezas si no se las podemos dar en herencia a un hijo, a un descendiente? Llega entonces este tema. Abraham le dice a Hashem, ¿acaso me va a heredar este muchacho, Eliezer, un damasqueño? Y le dijo, no, te va a heredar un hijo, uno de tu sangre. Tan real será esto que si tú sales afuera y miras las estrellas, y si pudieras contarlas, así va a ser tu descendencia tan grande. Abraham creyó, y dice el texto, así será tu descendencia. Abraham tuvo fe en Adonai y se lo consideró por justicia. No podía, él era una persona grande, Abraham ya era una persona mayor y no tenía hijo. Tenía riquezas y bienes y estarle hablando de que tendrá un heredero de su propia sangre, de su propia carne, distaba mucho de la realidad. Pero también, como nosotros hemos estado estudiando, de acuerdo a lo que establece el libro del Zohar, la revelación de la fe es cuando de arriba nace algo aquí en lo bajo que no se mira en lo bajo. Es decir, cuando viene algo del cielo pero no puede ser mirado en el suelo, pero es mirado aquí dentro de las personas, a eso se le llama fe. Ese era Abraham. Abraham llamaba las cosas que todavía no estaban en el suelo, pero que estaban en el cielo, como reales para esta vida, para esta situación. Esa es la fe. Entonces, nosotros debemos aprender de nuestro padre Abraham Avinu, precisamente a mirar con los ojos de la fe, a contemplar las cosas del cielo, no importando lo que miramos en el suelo. Entonces, la fe es el resultado de todo el camino andado por Abraham Avinu en cuanto a su relación con Akadosh Baruj Hu. ¿Qué aprendemos? Exactamente eso. Que nosotros debemos obtener el mismo resultado de la fe que Abraham Avinu obtuvo, de acuerdo a todas estas pruebas que ha ido pasando una a una. Que dejemos de lado los conceptos de esta humanidad, de esta sociedad, que llama justo a riquezas injustas y que llama injusto a las riquezas justas que deben ser empleadas para la difusión de los conceptos de la Torá y de la espiritualidad. Fe. Esta es la máxima enseñanza de Abraham para su descendencia. Shalom.